Chicos, pues hoy toca 1917 porque queríamos visitar la Primera Guerra Mundial, que la teníamos pendiente, ¿verdad, Jorge? Sí, lo que pasa es que igual desde el punto de vista de... O sea, en cine en las últimas décadas yo creo que ha habido una especie como de explosión de la Segunda Guerra Mundial, bueno, sí. Reportajes, películas, es decir, casi una cosa un poco... satura un poco a veces la Segunda Guerra Mundial. Y la primera, menos Sendero de Gloria de Kubrick, ¿verdad? No la habíamos Luego visto. se han hecho muchas películas, ¿no? Pero no tiene como esa especie de tirón que ha tenido últimamente la segunda. Recuerdo que me gustó un montón y no me había fijado quién era el director y resulta que es de Sam Mendes. Sam Mendes. Del 2019. Recuerdo que muchas cosas que me llamaron la atención más allá de la... Se llevó un Oscar por la cinematografía. Tuvo 10 nominaciones y 3 Oscar menores, pero sí es verdad que es súper original, aunque te contaba ayer, Jaime, que había un precedente de cómo se está grabada la película, que da la sensación que es un solo plano, ¿verdad? Sí. Una toma continua, que es una locura. Pero lógicamente no lo grabaron del tirón, hicieron trampas. Yo creo que eso lo hacen para parecer una especie de periodista de guerra o algo así, ¿no? Sí, para darle el efecto de guerra. Sí, sí. En realidad es casi todo el rato es primer plano, casi siempre. Es que es como si le estuviera siguiendo a alguien a estos chicos y no hay cortes. Da la sensación que no hay cortes. El único corte que podrías intuir es cuando queda inconsciente a la mitad de la película. Este es Schofield, me parece. Sí, eso es. Pero en realidad os estaba contando que hay un precedente de una peli que no voy a destripar, de cine independiente ruso que se llama The Russian Ark, que es buenísima, que se llevó muchos premios en el momento, lo tengo que apuntar, desde el 2002, me parece. Y la verdad es que... Una pregunta, ¿qué es cine independiente ruso? Que no depende de Putin. Cualquier cosa. Vale. Este tío tenía problemas con Putin, parece ser. O sea, independiente es que tienes problemas con Putin, ¿no? Bueno, pero es que hoy en día yo creo que cualquier artista debe tener problemas con Putin. Sí. Este se llama Alexander Sukurov y este Russian Ark, que fue la primera película en la que pretendieron hacer esto. Estoy mirando y en la sinopsis cuentan esto, así que lo puedo contar sin destriparla mucho. Eres una especie de fantasma que va siguiendo una fiesta en el Palacio Imperial de San Petersburgo y va viajando en el tiempo y también está hecho en una sola toma. Lo que pasa es que esta película está hecha en una sola toma de verdad. Una locura, en el 2002. Y tuvo que ser la inspiración para Sam Mendes para hacer esta pasada de película. Bueno, pero hay más, Rec. Es Rec también. No, Rec. No es Rec. No es que vaya con una cámara, sino que da la sensación que es una sola toma, que no hay cortes. Sí, la bruja de Blair, Rec. Sí. En la bruja de Blair no. Solo una toma, solo una toma. Menos cierto. Nos están contando, estoy investigando, parece ser que Sam Mendes se basó un poco en los relatos de su abuelo, que había estado en la Primera Guerra Mundial. Sí, y luego creo que al final de la película incluso viene una carteleta diciendo memoria, mi abuelo... Pero su abuelo no fue tan guay. Bueno, supongo que se adornó, a lo mejor. Siempre. O sea, ¿no? No queremos pensar que a lo mejor... Que hay que decir que es el Ron de Harry Potter, el protagonista. Entre otras cosas. Bueno, luego tenemos 3 actores muy famosos. Tenemos a Colin Firth, tenemos a Benedict Cumberbatch y a Mark Strong, que son como los más conocidos. Sí, lo curioso es que los actores conocidos salen todos en papeles muy secundarios. Claro. De principio y final. Y en cambio los protagonistas son actores menos conocidos. Muy poquito conocidos. En realidad son 2. Uno muere a la mitad de la película, Blake. Y resulta que, bueno, le encargan una misión que tiene que dar a conocer a un grupo de soldados que han quedado un poco aislados, que la retirada de los alemanes es una retirada trampa, ¿no? Y resulta que tuvo cierta base histórica esto. Sí. Bueno, a ver, igual por parte sí. La película final es la típica... Eso pasa en las películas bélicas. Dice, como una batalla todo el rato, es un rollo... funciona siempre mejor como una misión pequeña o, bueno, una misión dentro de la guerra. Entonces, esto es un mensajero que tiene que haber un mensaje. Luego decimos por qué. Sí, está basado en una... No fue una retirada trampa, fue lo que se llamó la Operación Alberic, que fue en la primavera... Bueno, invierno-primavera del año 17. La película se llama 17. Entonces, bueno, tras la batalla del Somme, lo que hicieron los alemanes fue retirarse de parte del frente que tenían y a unas líneas que habían creado después, más atrás. Eso los alemanes llamaron la Operación Alberic, no sé cómo se pronuncia. Y entonces, además, con eso tuvieron una gran ventaja. Acortaron el frente en Francia más de 50 kilómetros, lo que les permitió liberar un montón de divisiones. Tenían menos frente que cubrir. Entonces abandonaron las posiciones ordenadamente, no huyendo, y hicieron una línea de defensa detrás. La línea Hindenburg se llama, ¿no? Sí, los aliados lo llamaron línea Hindenburg, los alemanes la habían llamado línea Siegfriedum, la Siegfriedstellung, una cosa así muy mucho más. ¿No hubo una línea Siegfriedo también en la segunda? Sí, efectivamente. Sí, no hay que confundirlas. Sí, no hay que confundirlas, efectivamente. Que luego esta nueva línea Siegfriedo o Hindenburg, depende, prácticamente estuvo fija ya hasta septiembre del año 18, que es cuando... Casi hasta el final. Casi hasta el final de la guerra ya, eso claro. es. Claro, porque Jorge, se
se quedaron atascados ahí realmente, Bueno, ¿no? en La realidad famosa guerra de trincheras fue una guerra, atascados fue es ahí, atasco, ¿verdad? La mayoría fue casi Sí. toda la guerra de un atasco. Vamos. Exacto, Menos al pero final bueno. que fue ya de guerra de movimiento. Sí, es verdad. lo que querían los aliados tenían al final más tropas entre todos que los alemanes. Lo que querían hacer era los alemanes, que estaban cómodamente instalados en sus trincheras, era sacarlos a campo abierto para guerra de movimientos. Y eso pues hasta el final no ocurrió. Claro. Nos están contando bueno, para liberar a esta gente que se supone que van hacia un suicidio en masa casi porque han reforzado unas posiciones, se han dado cuenta de esta estratagema de los alemanes a través de reconocimiento aéreo, que en realidad es casi para lo único que servía a efectos prácticos la aviación en la Primera Guerra Mundial. Yo estaba friqueando porque me leí el librazo que está muy guay, del Barón Rojo, de Eduardo Camaño, que nos cuenta todos los diarios del Barón Rojo. Enlace a Amazon ahora. Lo puedo hacer por ahí, pero bueno, si nos pagan. Y te cuento un poco lo que era la aviación. Y veíamos muchísimo romanticismo en los duelos de un avión contra otro, pero en realidad los bombarderos que se hacían realmente con la mano. Tú cogías la bomba y la tirabas con la mano. No había mucho impacto en la guerra real en la que estaba en tierra. Entonces lo único que realmente servía era para hacer reconocimientos aéreos. Y aquí lo que han hecho, la aviación inglesa, porque nos estamos hablando del ejército inglés, es que ha descubierto la retirada trampa del ejército alemán. Y estos tienen que ir a avisar al otro cuerpo del ejército porque les han cortado las líneas de teléfono. Aquí iban con cables, todo. Sí, bueno, lo que viene a decir un poco, lo que entiendo la película es que ellos como piensan que los alemanes han salido en desbandada y dicen, bueno, pues vamos aquí a hacer una ofensiva tremenda, que creo que además ocurrió, que fue la batalla de Arras, que fue una matanza de estas absurdas para luego quedarse todos como estaban. Y entonces, bueno, lo que ven los aviones dices que los alemanes no se han retirado huyendo porque perdió la guerra, se han retirado a unas posiciones defensivas mejores más atrás. Entonces, Y les están esperando. Si atacáis, os van a masacrar. Entonces, claro, el mensajero, Schofield, que es el protagonista, tiene que llevar el mensaje a toda prisa para anular esa ofensiva. Schofield y Blake, que es el que tiene a su hermano, que es un poco lo que le motiva, que está en el otro cuerpo. Es el elemento dramático. Sí, el amigo es un poco más gordito, un poco más majete y tiene toda pinta que va a morir y muere al final. Sí, porque Ron de Harry Potter no va a morir, evidentemente. Y además muere por buena persona. Sí, por buena gente, es verdad. A mí no me gusta eso de los alemanes, porque hacen lo mismo hacen lo mismo en Buscar al Soldado Ryan. A ver, yo para empezar... Siempre hay un alemán ahí que se carga a uno por bueno. Históricamente, no es apología de nada, pero históricamente siempre se les ha vilificado mucho a los alemanes, o con toda la lógica del mundo, en la Segunda Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial no está tan claro que ellos fueran los buenos, los malos. Es decir, había una triple alianza de los dos bloques y los alemanes les tocó en el bando perdedor. Entonces no necesariamente tenían que ser más diabólicos. Aquí luego podemos debatir sobre si es buena idea o no, una vez que parece que te han capturado, rebelarte contra los tíos e intentar matarle. Tampoco los alemanes sabían si les iban a fusilar o no. A mí me parece una flipada que se cargue ñiqui al otro ahí. Sí, el aviador intuimos que es una especie como de protonazi ya. Sí, o ya, sea, claro. un nazi así. Claro, 30 años a ver. antes, ¿verdad? Ya es un nazi el tío. O sea, el tío no tiene otra cosa que hacer después de sufrir un accidente en el avión que le habrá dejado 3 hernias discales Sí. que apuñalar, lo último, al tío que le salva la vida. Además, al tío que porque Schofield quiere matar, dice, bueno, no podemos dejarlo, vamos a matar. Dice, no, no podemos matar a un prisionero, dale agua, que está ahí. Cuando el otro va a buscar luego al truco, lo mata. Total. Joder, que es Bueno, un le poco- pasa una segunda vez, porque hay un alemán cuando está en la ciudad esta corriendo por la noche que le intenta tapar la boca y dice, vamos a llevarnos bien. También, vamos a ver, igual el bueno es demasiado bueno, yo no me lo acabo de creer. Un tío que lleva en las trincheras unos cuantos años, recuerda que Blake le pregunta por Verdún. Y el tío lo ha pasado putas en las trincheras como para luego tener esa inocencia con los alemanes. Yo no sé si ya estaba un poco endurecido, igual no tenía no trataba al prisionero de guerra como un colega. Pero entonces, llega el del accidente y lo haces ñigui tú. No, pero es que entonces no le sacas del fuego, le dejas quemarse directamente, yo qué sé. ¿Qué O habrían luego la hecho? apuñalas porque... O sea, le sacas porque del fuego, le rescatas... Porque que estás puede cabreado, estallar. porque estás muy cabreado y tienes trauma, estás peta de traumas. Es posible. Y te metes opio, probablemente. Otra cosa es curiosa, que hubo cierto aire de heroicidad en los mensajeros, sobre todo porque Adolf Hitler había sido mensajero en la Primera Guerra Mundial y el tío lo relató como que era una labor heroica ir por las trincheras mientras te iban pegando tiros llevando mensajes, ¿no? Bueno, fijaos que hay otra película de mensajeros y Primera Guerra Mundial, que es un peliculón, por cierto, que es Galípoli.
de Peter Weir, Es verdad. que fue la gran masacre aquella entre los británicos que mandaron las tropas de australianas y neozelandesas a estrellarse contra las defensas turcas en la Contra los península otomanos, Gallipoli. sí. Efectivamente. Que debió ser la única batalla que ganaron los turcos en toda la Primera Guerra Mundial. Bueno, alguna más ganaron también, pero efectivamente fue ahí. Y entonces ahí el prota, que es Mel Gibson, muy jovencito, también hay una escena final que tiene que llevar un mensaje para que paren una ofensiva que no logra parar, que creo que te deja su hermano. Entonces yo no sé si en esta película, aunque él diga Méndez que es una cosa de su abuelo, hay como un homenaje implícito a... Y si recordáis, es la película de Mel Gibson, él es corredor como deportista en Australia. Es verdad que se le habíamos visto una especie de carros de fuego. Sí, una también, especie como de carros de fuego y demás. Entonces por eso le cogen como mensajero, porque va toda pastilla por las trincheras, pero llevando los mensajes. Y al final el pobre va corriendo para llevar un mensaje para que pare una ofensiva, no logra llegar a tiempo y salen todos ahí pues de la trinchera y los masacran. Es verdad, porque la tecnología de la radio se desarrollaría unos años después. Yo escucho incluso episodios en la Guerra Civil Española que también tenían que tirar cable con los teléfonos. Sí, lo que pasa es que los cables, pues bueno, con los bombazos y demás, pues imagino que debía ser fácil que se rompiesen. Claro, duraba lo que duraba. El caso es que le motiva bastante a este Blake porque dice que su hermano puede caer en la operación de ataque frustrado y le manda a los dos por ¿cómo lo llaman? La tierra de tierra de nadie. De nadie, ¿verdad? Que es horroroso, es como Mordor. Es una especie de Mordor. Hay en la película un contraste visual que es muy curioso, porque algunos han dicho que la película no refleja bien el horror de las trincheras. Bueno, es una historia, tampoco no sé si era el objetivo de Méndez. Al principio estamos en ese mundo espantoso de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que esto, barro, ratas, piojos... Siempre nos han contado que ha sido de las guerras más horrorosas, porque además Sí, todavía no nos han metido guerra química, que ya habría sido la hostia, vamos. Y luego, cuando salen ya a la tierra de nadie, vemos un paisaje desolado, con los restos, los tocones de los árboles, los hoyos de las bombas ahí como cadáveres putrefactos y no sé qué. Pero claro, ya cuando digamos que pasan las posiciones alemanas, se encuentran abandonadas con una trampa que les intentan hacer, luego llegan a lo que ha sido la retaguardia alemana, que ha quedado detrás de las trincheras, y es una cosa casi pues como un vergel intacto paradisiaco, con campos de cultivo, verde, hay árboles... Ese contraste es muy fuerte en la película. Es verdad. Lo que vemos también es que era una guerra sobre todo basada, porque la Blitzkrieg vino a cambiar todo, pero hasta entonces era una guerra casi de artillería, aparte de trinchera, ¿verdad? Vemos unos cañones de artillería gigantescos con unas montañas de casquillo brutales, ¿verdad? De obuses. Bueno, a ver, es que la Primera Guerra Mundial es una guerra que empieza, no sé qué alguien dijo, que empezó como las guerras napoleónicas. Sí. Dicen que la gente fue muy alegre, que estaban todos deseando ir a la guerra. Y terminó ya casi como la Segunda Guerra Mundial, con una guerra de movimientos. Me explico, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, el frente occidental por lo menos, sí, van todos a la guerra muy alegres, y entonces se hace una guerra de movimientos. Sí. De movimientos, bueno, los franceses al principio de la guerra llevaron un uniforme que era una especie de casaca azul marino y pantalones rojos. Sí. Que se veía a kilómetros, era un soldado francés. Pero claro, parece ser que ningún alto mando había tenido en cuenta lo que se había desarrollado la potencia de fuego. Entonces, el número de bajas en los primeros 6 meses de la guerra, creo que en el frente occidental murieron casi tantos soldados, los primeros 6 meses de la guerra como todo el resto de la guerra. Claro, si vas de desigual, pues... No, pero hasta cierto punto pasó un poco, dicen, con el ejército francés en la Segunda Guerra Mundial, que todavía creen que estaban en la guerra anterior. Entonces, cuando no te actualizas suficientemente rápido... O los británicos... A esto de la artillería, los tanques empiezan en esta época, ¿no? Pero empiezan como tanques básicos, pero tienen algo, hacen algo, ¿no? Hacen algo. Para que nos demos cuenta de la insensatez que había del alto mando, a los británicos, que no habían tenido más que guerras coloniales en el siglo XIX, en el fondo, la de Crimea con los rusos y luego todo guerras coloniales prácticamente, tenían unidades de caballería. Hay una película, la famosa, hasta el caballo. Entonces, mandaban cargas de caballería contra las ametralladoras. Básicamente, había un general británico, no recuerdo cómo decía, que él decía que el arma del futuro del siglo XX iba a ser la caballería, que ni tanques ni ametralladoras, que donde se ponga un caballo y un jinete con un sable, todo maravilloso. Puto vegano. Las matanzas eran pavorosas, hasta que finalmente lo que hicieron fue enterrarse en la guerra de posiciones de trincheras. Eso es. La vida era miserable en las trincheras, totalmente. Era horrible, ¿verdad? De hecho, contaba mucho el Barón Rojo que él se sentía, por ejemplo, un privilegiado, porque también era una vida horrorosa, porque es que el aviador duraba nada, prácticamente. Pero aunque era miserable la vida, era más seguro estar en las trincheras. Si las matanzas no era cuando estaban en las trincheras, era cuando mandaban a saltar las trincheras contra las ametralladoras y esas ofensivas insensatas. Es curioso que él contaba, bueno, el frío que pasaban los aviadores era horroroso. De hecho, iban con varias capas de chaquetas de cuero, abrigados hasta las trancas. Contaban que durante... Sin paracaídas. Sin paracaídas. No, al final los llegaron a poner, pero no los usaban. Es decir, los últimos meses de la guerra los ponían, pero era bastante complicado porque tenías la hélice ahí, muchas alas. Recordar que los últimos aviones, muchos eran triplanos. Sí. Entre todo eso, intentar saltar, pues era complicado.
contaba el Barón Rojo que durante muchos meses, al principio, los generales despreciaban profundamente la aviación. Decían que era una fricada de 4 tíos, que eso no servía para nada. Luego, cuando se dieron cuenta lo útil que era lo que era el reconocimiento y saber dónde estaban las tropas, que es lo que vemos en la película, la aviación les ha dicho que los alemanes ya no están ahí, que se están preparando en otro sitio. Y los duelos, estos que vemos de ases, los ases eran muy raros. Es decir, el Barón Rojo, que creo que tuvo el récord con 80 derribos y murió con 25 añitos, era una rareza. La mayoría de los reclutas duraban 1 o 2 días. Entonces, por eso tenían tantísimos derribos y tenían 2 o 3 salidas al día. Entonces, porque era un mundillo que no se había utilizado hasta ahora. Es decir, la aviación se había descubierto hace nada. Creo que las averías eran continuas. Claro, aparte de cuántos morirían de hostiazo. Sí, porque eran aviones de papel, casi, básicamente. Claro, que... Era tecnología recién inventada. O sea, el vuelo de los hermanos Wright creo que es de 1903. Claro, y aquí estamos en el... 10 años después. En el 14-15 ya estaban con aviones, con las primeras fuerzas aéreas que las estaban Bastante creando. Milagrito que pudieran hacer lo que hacían de maniobras, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que muchos de ellos, por ejemplo, el Barón Rojo era curioso porque pertenecía a la nobleza prusiana y igual nos lo podemos imaginar también como la nobleza británica, que se lo tomaban esto como eran gente que se dedicaba a cazar. Antes, cuando no había guerra, pues se lo tomaban de forma deportiva. Entonces es curioso como cuando... Eso pasó también en la Segunda Guerra Mundial, que cuando caía prisionero, los rivales se trataban con muchísima caballerosidad. Se trataban muy bien, se daban regalos, se permitían utilizar los otros aeroplanos. Bueno, corrígeme si me equivoco, pero en las trincheras se hacían como descansos para a veces jugar al fútbol. Pasó una vez. En las Navidades. ¿Solo una vez? Sí, solo pasó una vez. Que aparte los mandos otro cogieron mito. Un cabreo, les querían fusilar a todos. Sí, sí. Es otro mito. No, pasó una vez. Hubo un caso de confraternización único que fue en las Navidades del 14, Sí. Que, bueno, espontáneamente parece ser, la historia está que soldados pues, alemanes, británicos y demás, en Navidades llegaron a confraternizar. Jugaron un partido de fútbol y todo. Y bueno, creo que no se acabó con fusilamientos, pero casi. Y luego, después de eso, las autoridades militares se cuidaron muy mucho de que no volviese a ocurrir nada parecido. Porque en realidad lo que vemos también en la película es que son chavales. Es decir, son niños casi. Entonces, cuando veían a otra gente en el primer año de guerra que no tenían nada en contra de ellos, pues echaban de menos a sus familias en las Navidades y se pusieron a jugar un partido de fútbol y a cantar villancicos. Y hay fotos, ¿verdad? De los tíos dándose la mano y pasándose cigarrillos. Hay una pelíula sobre Una ello. película, de hecho, es verdad, cierto. Sí, sí. Yo pensé que había ocurrido más. No, ocurrió una vez y como comentaba Jorge, quisieron fusilar a todos los mandos bajos, como ¿cómo podéis dejar que pase esto? Que al final no vamos a tener que hacer la guerra nosotros si los soldados se llevan bien entre ellos. Sí, joder, pues es otra cosa que es un mito. O sea, yo lo vi como una cosa que pasaba a veces. No... Es verdad. Entonces, como comentaba Jorge, cuando salen ya de las trincheras y de esta explosión de una bomba trampa que le han puesto ahí, ¿verdad? Vemos la campiña francesa. Sí, estamos en Francia, sí. Y es verdad que está un poco cogido por los pelos, que justo el avión se estrella ahí. Ha faltado que estuviera pintado en rojo ya y que se saliese el Barón Rojo. Pero es verdad que, bueno, se salva por los pelos el tío. Muchos aviadores se salvaban porque no iban muy rápido y como eran de poquita cosa los aviones, a veces te estrellabas y podías salir La castaña bien. No era muy... No, claro, iba despacito, entonces te podías salvar. Lo que dice Jaime también, seguramente te levantabas. Planeaba, ¿no? El bicho, claro. Pero hecho unos zorros. O sea, el golpe debía ser importante. Y ahí vemos que muere este Blake de una puñalada, ¿verdad? Es muy dura esta, porque vemos cómo se va desangrando. Bueno, es que esa imagen hay un poco... a ver, lo que decía antes. Históricamente los alemanes cuando se retiran a la nueva posición, a la famosa línea Hindenburg hicieron un poco tierra quemada, es decir, mataron... Eso lo vemos en la película, sale, pero bueno, sale un poco light el tema. Arrasaron los cultivos, mataron al ganado, deportaron a la población a otras zonas que tenían ellos ocupadas de Alemania, y entonces es lo que se van encontrando estos. Antes de la escena del avión, ellos llegan a un campo de cerezos. Sí, verdad, qué bonito, ¿verdad? Entonces es una imagen así como muy bucólica. No sé, como muy bucólica, pero los cerezos están cortados. Y le dice Blake un poco, dice, bueno, no pasa nada, podemos volver a florecer y tal. Luego los cerezos van a volver a salir de una escena, que es cuando sale del río, que vemos las flores de los cerezos, sí. Que es una escena así como muy poética. Muy bueno, es que recuerda que yo quería ver ciertas similitudes, porque al final es un director muy particular, Sam Mendes. Y la primera película que yo creo que hay un simbolismo ahí adrede un poco, ¿no? Su primera película fue American Beauty. Y recuerdo que película, y una cosa que me estaba recordando a la banda sonora todo el tiempo un poco a American Beauty. Y resulta que es que el compositor es el tal Thomas Newman, que es el que ha hecho todas las bandas sonoras de las películas de Sam Mendes. Entonces tiene algo que ver. Claro, el tío reaprovecha el material, claro, probablemente. Y es curioso, como es una película... Hay gente que la ha llamado que es el Salvar a Soldado Ryan cruzada con El Renacido.
También tiene una parte de survival cuando está el pobre Scofield ahí por los ríos y les está pasando fatal, ¿verdad? Hombre, pero esto está bien, porque está muy bien. Es realista. Eso es. Entonces, yo lo que me meto es con el ñigui del piloto contra te pareció feo, ¿verdad? O sea, es como, tío... Bueno, pero que es una imprudencia también por parte de este Blake, en plan de... Que me parece un poquito ya el rollo de los alemanes siempre malos y... No sé, eso es curioso, tío. Eso es verdad que se han quejado bastante, ¿no? Que históricamente es un poco injusto porque... Pues era prusiano, siquiera... No, porque no sabemos de dónde era. Porque la primera Guerra Mundial no era lo mismo que la Segunda. Bueno, sí, pero ya, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, dijo un historiador que fue la escuela de matar que preparó la Segunda, es decir, la deshumanización absoluta del enemigo, no, es total, decir, matar por matar. Hablaba de la culpabilidad de Alemania, sí. Porque ahí es bastante discutible la Primera Guerra Mundial. Al final, como comentaba Jorge, se tenían muchas ganas y la gente fue bastante alegremente a la guerra, que es una Sí, fue una como una locura. especie como de sensatez aquello, ¿verdad? Sí. De hecho, recordar que con el asesinato del príncipe de Austria-Hungría, pues como que estaban todos entrelazados y bueno. Hay que tener en cuenta que, en el siglo XIX hay bastantes guerras, ¿no? En Europa. Sí, pero desde la guerra, desde las guerras napoleónicas... Ya llevaban un tiempo sin... Sí, pero habían sido como contiendas breves, o sea, intensas pero breves. Después de lo de las guerras napoleónicas... Pues, por ejemplo, la guerra franco-prusiana, que es la que Alemania, Prusia derrota a Francia. Habían perdido un territorio, ¿verdad? Que Alsacia-Lorena, eso es, aquí luego. Pero bueno, había sido una guerra de meses, o sea, intensa. O las guerras, por ejemplo, de unificación italiana, con batallas muy eso. Pero no había habido como conflagraciones de ese calibre generalizadas. Y a lo mejor por eso los soldados fueron un poco felices, pensando que iba a durar poco, ¿no? Bueno, y los políticos fueron bastante irresponsables, porque la que liaron cruzando alianzas unos con otros al final es que se las ingeniaron para poner a toda la gente en bandos. Porque corregirme, ¿qué es lo que diferencia la Primera Guerra Mundial de los conflictos del siglo XIX así rápidos, como tú dices, Jorge? Pues la tecnología y que por este sistema de alianzas al final habían liado a toda Europa, que tenían que... Esa involucración de guerra ya total, por ejemplo, es toda la sociedad entera. Pensemos que la obligación de mandar a todos los hombres disponibles al frente. Hay una cosa curiosa, cuando se produce la incorporación masiva de las mujeres al trabajo en las fábricas. Obligatorio también. Sí, obligatorio. Es decir, feminismo obligatorio. Bueno, sí, en cierto modo, porque tenía que ir todo el mundo. Se vio a mujeres que no podían votar, pero que tenían que conducir ambulancias o trabajar en la fábrica de municiones, porque no había hombres disponibles. Era como la guerra total. Quizá ese espíritu ya nacionalista exacerbado, es decir, a unos niveles ya como de delirio, ¿no? Por ejemplo, la propaganda. Una vez vi un reportaje, de estos reportajes que se echan en la televisión de Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial, y vi uno que era sobre la propaganda. Y todo era curioso que era sobre la propaganda antialemana que se daba en el Reino Unido. Entonces casi produce bochorno. O sea, porque les ponía como con demonios, ¿verdad? Con cuernos y cosas así. Los unos eran los que devoraban niños en Bélgica. Bueno, pensemos que, por ejemplo, eso provocó que la familia real británica se tuviese que cambiar el apellido, porque no eran los Windsor, eran los Battenberg. De hecho, el rey alemán... de hecho, hay una foto del rey alemán... Es que el Kaiser era nieto de la reina Victoria, era el nieto favorito de la reina Victoria. ¿Los Windsor realmente son la casa? Hohenstein, claro, es un Hofen algo. El príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria, era alemán, era el príncipe, no me acuerdo qué príncipe era alemán de estos. Entonces el apellido eran alemanes, el apellido era Battenberg. Entonces inventan lo de la casa Windsor, porque claro, lo de que su majestad... O sea, Isabel II es... Pero escuchar, recordar también que en Rusia ocurrió lo mismo. En Rusia la emperatriz, que luego se la acusó de estar incluso liada con Rasputín, también tenía origen alemán. Había un problema. Incluso hay una foto de los tres monarcas. Son los Romanov, ¿no? Sí, pero estoy hablando de la zarina, de la que estaba casada con el último Romanov. Era alemana. El rey de Inglaterra y el zar Alejandro... la de Rasputín. Es que eran prácticamente eran gemelos. Es que decir, hay una foto de los tres, del Kaiser, del rey de Inglaterra y del zar, que es que era Jorge V, aparte que llevaban las mismas pintas, porque llevaban un bigote muy grande encima de una barba cortita. Hay que tener en cuenta Jorge V de Inglaterra y el zar eran hermanos gemelos. Para los televidentes que me corrijan, pero Rasputín era como el profesor de yoga. Sí, bueno, era un santón. En pintas y tal. Es curioso. Yo me leí un par de biografías de Rasputín, era un personaje muy guay. Sin embargo, Rasputín advirtió al zar de que si entraban en la guerra iba a ser una catástrofe para Rusia y para la familia real, la familia imperial rusa, y acertó de pleno. Es verdad, porque recordar que, bueno, en el 17... Tuvieron que matar 3 veces a Rasputín. Sí, Rasputín unas cuantas, sí. ¿En qué año fue cuando cambió, bueno, no cambió de bando, sino que se rindió Rusia porque tuvieron la Revolución Roja? Bueno, al final, a ver, la revolución ocurre en el 17... Justo fases. En este año, ¿no? Sí, el 17 de febrero es cuando se produce la revolución que derrocan al zar.
pero se pone el gobierno, digamos, socialdemócrata de Kerensky, y luego la revolución bolchevique es ya en octubre, noviembre, según el calendario. Que fue una jugada que les salió bien a los alemanes, que fue una locura. Sí, pero el tratado de paz fue en marzo del 18, creo, el tratado de Brest-Litovsk, que es el que ya se hace la paz entre los bolcheviques, entre Rusia y Alemania, es marzo del 18. No, lo que hablaba era la jugada de mandar a Lenin con un cargamento de oro a Rusia desde Alemania para ver si suena la flauta y monta una revolución, y resulta que le salió bien. Lenin tenía clarísimo que la única manera de controlar el poder en Rusia era hacer la paz que es lo que quería la gente en Rusia, la paz con Alemania, o es decir, un armisticio. Pero que fue financiado por los alemanes y le salió bien, vamos. Fue el gran error de Kerensky, el gobierno de Kerensky socialdemócrata al principio, es decir, continuó la guerra contra Alemania, y claro, fue su perdición. Eso es. Entonces, recordar las jugadas que había aquí y que luego, lógicamente, condicionaron muchísimo la Segunda Guerra Mundial. Aquí yo creo que es donde se da forma al mundo moderno, ¿verdad? A partir de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pensemos que en Europa van a la guerra quitando un puñado de estados, desaparecen los grandes imperios. Exacto, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, la vergonzosa repartición del Imperio Otomano que hacen los aliados, los vencedores, Francia e Inglaterra. Cuando se reparten yo me quedo con Siria, tú con Irak, con no sé qué. Pero es que era un gigante con pie de barro porque estaban en contra del progreso. Fue el fin de... Es como la descolonización, ¿no? Al final. Es el fin Bueno, más bien al contrario, porque esa frontera que vemos entre Siria e Irak, que es una línea recta, eso fue que los franceses se quedan con Siria y los británicos con Irak. Es que, Jorge, a mí lo que siempre me enseñaron es que luego también cómo se dibujaron las fronteras en África y tal, proviene de la Primera Guerra Mundial. De hecho, ¿no? uno de los grandes agravios que tenían los alemanes es que se habían repartido toda África en las otras potencias europeas y no les dejaban casi nada a los alemanes. Porque habían llegado tarde a la colonización. Exacto. Claro, entonces era un poco como... Que esa es una de las razones, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. La tensión que había ahí es que los alemanes decían que ellos también tenían derecho a su parte del continente africano. Claro. Y los Luego, otros no querían. además, al final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Paz está el presidente americano Wilson, que es el que pone el principio de autodeterminación. Entonces, claro, se crean un montón de nuevos estados europeos. Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia vuelve a ser un estado independiente, Finlandia. Total. Finlandia era una especie como de protectorado ruso. Las repúblicas bálticas. Es curioso lo que era Polonia antes de la Primera Guerra Mundial y lo que acabó siendo. Es decir, le metió un par de mordiscos en cada guerra a Alemania que al final la dejó tiritando. Alemania era muchísimo más grande. Yo creo que el Imperio Austrohúngaro se desmantela y queda Austria, que reducía una especie de país alpino y poco más. Se crea luego se crean agravios comparativos. Es decir, por ejemplo, estados. Es decir, en Checoslovaquia queda población alemana, los Sudetes. Sí. En Hungría queda población rumana. En Rumanía población húngara. Entonces, siempre se dijo que la Primera Guerra Mundial, cuando terminó, apretaron tanto a los alemanes que crearon el caldo de cultivo de todo el revanchismo, porque la verdad es que no estaba tan claro que fueran los malos de la película y les quitaron demasiado país. El Tratado de Versalles, luego se creó en Alemania el espíritu de la puñalada por la espalda. De hecho, cuentan que Hitler, cuando se declaró el armisticio, había quedado, creo que estaba en el hospital por un ataque con gas mostaza y se quedó ciego, pero no, comúnmente se cree que se quedó ciego por el ataque con gas mostaza. No, se quedó ciego durante unos meses por el ataque de mala hostia que le entró cuando se enteró que Alemania se había rendido. Es que, claro, hay que entender que la base del odio de los judíos de Hitler que me corrijan, consideraba que era parte del... Considera a la casta judía prusiana parte de los responsables de rendirse. Sí, pero no creo que fueran prusianos. Los prusianos eran otros de los alemanes, vamos. Bueno, sí, pero él culpaba, es uno de los que señala. A ver, es una muestra de los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Hitler no era algo especialmente lo que pensaba él. Pero pensaba él explotó eso, claro. Todo eso era falso. Vamos a ver, Alemania pierde la guerra militarmente, es decir, estaba exausta, no podía. Lo que pasa es que aquí el Barón Rojo, Lo que hacen todos estos militares que habían llevado la guerra hasta el final a Alemania, sobre todo Hindenburg y sobre todo el nefasto Ludendorff, que fue nefasto ese personaje. Mal bicho ese, sí. Cuando ya dicen que entonces cogen a todos los políticos socialdemócratas que los tienen en arresto domiciliario en Alemania y dicen, iros a negociar con los franceses y los británicos. Para luego echarle la culpa después. Y les dijo, y aceptad lo que os digan porque es que no podemos resistir ni un minuto. Es decir, hemos perdido la guerra, no podemos resistir un minuto. Aceptad todo lo que os digamos. Bueno, claro, y para nosotros pues tienen que firmar que fue unas condiciones durísimas. Sí. No sé qué. Pero, claro, luego el propio Ludendorff fue de los que se dedicó a inflamar aquello de la puñalada por la espalda. Ludendorff creo que en sus últimos años tuvo ciertos contactos con Hitler también. Fue el que le incitó al putsch de Múnich y claro, todo esto. Sí.
Igual que Hindenburg está bastante asustado y creía que le podía controlar hasta que se murió. Muchos historiadores consideran que fue un error que el armisticio no lo firmasen los militares. Sí. Incluso algunos piensan que Alemania tenía que haber sido ocupada militarmente, que por tanto lo hubiesen ocupado sin gran resistencia. Los alemanes hemos perdido la guerra y se acabó. Pues, por ejemplo, no sabemos hasta qué punto era significativo la opinión que tenía Hitler de lo que era del ejército alemán que estaba a pie de trinchera, pensando que en realidad les habían vendido, que era un poco el conocimiento que tenían. Pero, por ejemplo, Barón Rojo llevaba 2 años diciendo que iban a perder, que tenían que firmar el armisticio, porque en el 18, que es cuando muere, estaba con aviones muy inferiores y que al principio habían hecho una masacre, no se llama la Luftwaffe, tenía otro nombre, pero que habían tenido superioridad aérea los alemanes, pero los 2 últimos años no aguantaban nada. Es decir, ya se daban cuenta que no podían ganar. Con lo cual, todo este mitazo de que en realidad fue una puñalada por la espalda era mentira. Totalmente, es decir. Y luego influyó muchísimo, eso fue terrible, en las ganas que había en la Segunda Guerra Mundial de derrotar a Alemania de una manera tan contundente que no les quedase a los alemanes ni sombra de duda de que habían perdido la guerra. No sé si es verdad, que quedase bien claro. Que quedase bien claro que habían perdido la guerra. De hecho, no como hasta hoy en día les cuesta formar un ejército todavía, ¿eh? Sí, es que además hay una cosa paradoja. Claro, Alemania pierde la guerra, pero por ejemplo, cuando ya pues, se hace el armisticio, a la hora 11 del 11 de noviembre del mes 11, el 11 de noviembre del 18, los alemanes siguen ocupando todavía terreno francés, es decir, ¿no? Es verdad, los aliados prácticamente no llegan a entrar en Alemania. Bueno, luego ocuparon el Sarre para... No es como la segunda, para nada. No es como la segunda, efectivamente. Entonces, eso alimenta... Luego además se provocó una revolución en Alemania, no olvidemos. Es verdad. Que es la revolución espartaquista, una revolución comunista. Yo creo que algunos historiadores piensan que hubo también cierto miedo a los aliados. Es decir, bueno, vamos a hacer un armisticio para liberar al ejército alemán y que el ejército alemán pueda ir a sofocar la revolución. La revolución comunista fue pareja con la rusa. O sea, tenía una conexión. Sí, totalmente, claro. De Lenin. Sí, con Rosa Además, que tú piensas que es que los alemanes... O sea, se coordinaron con los bolcheviques. Sí, bueno, claro, es que, a ver, el momento... vamos a ver, los comunistas, los partidos dicen, concho, en Rusia hemos hecho la revolución... Entonces, podemos decir que Alemania consiguió, lo que hablábamos antes, Alemania consiguió que Rusia saliera de la guerra, ¿o Rusia consiguió que Alemania con esa revolución... No, porque la revolución alemana no llegó... ¿Quién consiguió qué? No, vamos a ver, digamos... A los alemanes les salió muy bien la jugada. Yo creo que mejor de lo que se esperaban. Porque mandaron a Lenin con muchísimo dinero y consiguió pues hacer caer al gobierno del zar. En ese momento al revés no salió. Se producen 2 revoluciones que fueron sofocadas, por así decirlo, a sangre y fuego. Claro. En Alemania no prosperó la revolución. Claro, una es la revolución de Alemania, que fue, y otra que se dio también en Hungría, con Belarus. O sea, en Hungría también se da una revolución bolchevique. Lo que pasa es que las dos son, digamos, con las tropas liberadas del frente por el armisticio, son las que sofocan la revolución aquella. A ver, seguimos con la peli, luego seguimos parando. En este momento, Softfield, que es el que queda, bueno, justo aquí el aviador mata ¿cómo se llama el otro? Blake. Mata a Blake. Que le da la carta. El hermano, es el que tiene el hermano. El hermano, sí. El hermano que le voy a dejar para el final, pero el hermano de Robb Stark. Eso es. Le hacen ñigui a... Sí, a Blake. Que es un poco pardillo. Blake, y aparece ¿Es buena persona? Mark Strong con un grupo de soldados que están intentando... Bueno, no saben muy bien dónde van. La verdad es que aquí la gente está un poco perdida, porque vemos aquí movimientos de tropas que no saben muy bien dónde van, porque claro, como todo era por líneas de teléfono que quedaban cortadas, estos tíos están bastante perdidos. Ha habido algunos historiadores que se han quejado porque hay 2 o 3 soldados negros en los ingleses y dicen que, vamos a ver, que no es que no pudiese haberlos, pero que la población de negra en Inglaterra en aquel momento era muy pequeñita y que seguramente habría soldados negros en África, en las tropas coloniales. Que ha sido un poco un gestito. Hombre, algún negro sí que podría haber. No los sé, que sí tenían unidades de tropas negras eran los franceses. Sí, de claro, porque tenían mucho más. Pero los ingleses parece ser que no, pero bueno, lo han metido ahí. Peaky Blinders meten a un... Meten a un predicador negro. No, tropas coloniales tenían todos en la guerra. Lo que pasa es que los británicos imagino que serían también más sobre todo hindúes, o sea, gente de la India. Hindúes, sí, es verdad que salen algunos. Bueno, pues vemos que van en el camión, se van contando... sería posible. La verdad es que está súper motivado este Sofield, ¿verdad? Que vemos que el camión se va atascando en esas carreteras de barro y motiva a todos para que quiere llegar a toda costa. El caso es que los alemanes van ametrallando todas las vacas, quemando todos los pasos. Eso es real, al retirarse, digamos, que hicieron de política de tierra quemada. Incluso la población, por los hombres en edad militar, los deportaron a otras zonas ocupadas. Y lo está haciendo Putin ahora en Ucrania. Es que es una cosa que es el one-on-one del manual de guerra.
se suele hacer siempre. Entonces, Pero recuerda Putin que... está... Bueno, es que nos metemos en... Dicen que se está llevando a población ucraniana para dentro de Rusia. Ahora que ¿Pero se está población retirando. ucraniana de etnia rusa o de etnia ucraniana? Seguramente no pregunta, se lo lleva a todos. No sabemos qué está Es pasando. que hay diferencia, ¿eh? Ya nos enteraremos dentro de unos años. Ahora mismo no sabemos qué está pasando ahí muy bien. Pero sí es verdad que yo Yo sí he estuve- oído que hay informaciones que dicen que se están llevando a la población también ucraniana para Rusia. El otro día en Tinder conocí a una ucraniana de etnia ucraniana y me dejó muy claro que hay etnia rusa. O sea, un testigo directo. Pues si te pones desde un Un punto de testigo- vista histórico no está tan claro, ¿verdad? Porque los Rus de Kiev y los Rus de Novogrado Hombre, son- yo- Bueno, pues hombre, si remontas a 1000 años ya claro, cualquier ya te cosa, vas atrás. Yo estuve imposible. en Letonia, que es, Que no les es otro, cambian es otro los tema. soviéticos. Estuve en Letonia en 2005 y en el autobús tenían una fila para gente rusa y una fila para gente letona. ¿eh? Sí. O sea, cuidado. Es que en O estos sea, países... eso lo vi yo de primera Todos los persona. países del telón de acero tienen cierta antipatía por los rusos en general. Es que ellos rusificaban Sí, mucho. total, claro. ¿Dónde estábamos? Ah, bueno, Sí, El después camión de- atascado en el barro. ¿Y cuándo llega a la ciudad francesa con la chica francesa? Si estamos casi ahí, lo que pasa es que vamos despacito hoy. Se me está yendo Hombre, los es que hay que cascos. describir un poco, hay que Claro. contextualizar. El caso es que ve que el camión queda atascado del todo, intenta cruzar a la ciudad que está en ruinas y hay un puente que también está destrozado, que es una cosa también que se hace mucho en la guerra. Básicamente tú vas destrozando los puentes para entorpecer el camino a los... Va a ocurrir los con la detrás. presa, Bueno, la esta ciudad. de... Sí, Eso parece, el sí. pueblo se llama Ekust. Ekust, de No, verdad. además el pueblo existe realmente. Por lo que de estas cosas ya de puntualizar y sacar Sí, claro, dale, ya. punta. ¿Qué más cosas están mal, He estado Jorge? mirando. Es que he estado Jorge nos mirando- estaba contando, he estado chicos, mirando en internet y la Jorge ciudad de se Ekust perdió, espera, no tiene río. Jorge se perdió el programa de Very Hard y le hubiera gustado estar aquí con Guillermo destripándola también. Pero Entonces le ahora viene habría con entrado ganas. urticaria. No, pero bueno, me digo, la ciudad está arrasada. No me queda muy claro si la ciudad está arrasada por los bombardeos o porque los alemanes le han pegado fuego al retirarse en la Pero política siguen ahí, soviética. los alemanes. Tienen Sí, un luego hay como francotirador. han dejado unos retenes ahí para... ¿Verdad? Eso es, sí. Hay un par de alemanes. El primero, creo que es una especie de francotirador que coincide con él, le pega un tiro y queda inconsciente. Eso es. Que es, para el ojo inocente, el primer corte que hay en el plano. Hasta ahora parece una única toma. Es una Sí. locura. Se despierta por la noche y tiene uno de los... lo han llamado dos Sofil Run, que tiene un par de planos en el que sale corriendo, huyendo de las balas, aquí por la noche, que hay pocos alemanes. También uno un poco pardillo que le tapa la boca y le dice, ¿te estás callado? Y dice, sí, vale, me estoy callado. Y luego, claro, luego dice, Encuentra inglés. A la mujer francesa que vive todavía en un sótano con el Con un niño. sí. le da comida. Mira, yo se lo he visto un poco innecesario, como para hacerle un poco, o sea, como poco para la- hacerle más de buena Bueno, hombre, persona sí, ya. sí, heroico, pues sí. Sí, un poco de De demasiado. todos modos, toda esa Hombre, parte sí. de Pero la bueno, ciudad hacer llamas tiene te un metes punto ahí. como de, no sé, como onírico, o sea, como, Sí. como algo, tiene un punto de irrealidad toda esa parte, ¿verdad? Claro, por eso las, digo- las sombras de esas sombras. Por de- esos momentos en los que la película afloja un poquito de ritmo y escuchamos la música que nos recuerda a American Beauty, también lo mezcla con un punto un poco poético. Por eso no es la típica película bélica. Es decir, por eso hay gente que lo compara también con El Renacido, porque en este momento es una película de supervivencia. Es este hombre corriendo, Sí, en ese aspecto sí. ¿verdad? No es el Salvador al Ryan todo el tiempo. No, vale. Vale. ¿Y qué tenemos aquí más? y para salvarse se tira al río. Eso es, para salvarse al final se tira al río, que aquí sí que es el Renacido totalmente, ¿verdad? A ver, Sí, yo no sé porque si hay un se va simbolismo, flotando. el rollo del agua, el bautismo y no sé qué, porque por ejemplo, a todo esto se tira un río, se tira no sé cuántas horas inconsciente y luego se despierta y no se ha ahogado entre medias. Es verdad. Ni Bueno, tiene una hipotermia, que ni nos tiene una imaginamos hipotermia, que eso es. hay en Que Francia. haga un break para Norte decir, de Francia, marzo, abril hace frío. haga un break para decir que el Renacido me parece un poco una flipada, pero bueno. Pues un día hacemos un programa al Renacido. Pero fijaos que hay una Aparte cosa... de que Jorge va mucho al campo, igual no puede decir el Hay realismo. una Lo del que oso se así ni de coña, Él yo se- creo. sé si se encuentra osos, Él Jorge. se tira al río, digamos, en una ciudad en llamas, que es en Sí. el infierno totalmente. Total, y luego cuando se Mordor. despierta y está en un paisaje como primaveral, precioso, Que y hay está un cayendo tío otra vez- cantando. Sí, sí, como una música, los pajaritos, y otra vez están cayendo sobre el agua del río, está cayendo las flores de, De los, almendros. de los bueno, de los cerezos. De los cerezos, es Hemos verdad. visto los cerezos antes. Estamos en Japón, es verdad. Sí, parece que una cosa japonesa, sí. Y de repente ese bucolismo se rompe porque en una esquina, en uno de los troncos, hay un montón de cadáveres de alemanes e ingleses putrefactos. Que tenía que hablar eso. Es como... Pero sale al bosque y escucha una música angelical y están todos los soldados en silencio absoluto, ¿verdad? Escuchando cómo canta este tío. Que no sé si es una canción religiosa, semi-religiosa, ¿no? sí, esa canción
además tiene una cosa muy curiosa porque A salen mí me suena, ¿eh? Sí, de es haberla que oído. salen varias películas, estoy investigando. Es una canción del folk religioso estadounidense, aunque aquí son británicos, escoceses. Porque aquí no salen ni franceses ni americanos todavía. No. No sé si la chica francesa, pero que no. El título de la canción, si no me equivoco mal, es algo así como Hay en Apure, se me ha ido de la cabeza. Bueno, da lo mismo. Viendo este... Yo soy un pobre peregrino. Sí. Y entonces es una canción del folk religioso, es una canción religiosa es del folk americano. No Entonces, será anacrónica. No. Me has Lo que faltado. ocurre es que esta canción, hay muchas versiones de muchos grupos en folk en Estados Unidos, es muy popular y aparece en otra película, que es en Cold Mountain. ¿Se ha visto la de Cold Mountain de Miquela? Se me ha venido Brokeback Mountain. Y dice, no, esa no. Cold Mountain es la vale, bien. que también se- Hostia, ¿cuál es Cold la de Mountain. Brokeback? Es la de... No, es no, la no. del La de actor los este que vaqueros, murió de sí. Batman, No, Super Pro Cold Holland. Mountain es una película ambientada en la Guerra de Secesión de Anthony Minghella, Es verdad. el del paciente inglés, para entendernos. Es verdad, que sale Nicole Kidman y Hugh Nicole Jackman, me Kidman parece. y Jude Law. Pero El que tienen paciente a inglés Lambert, eso es una película buenísima, súper aburrida, ¿verdad? Es muy larga. Bueno, pues en esa hay una Es verdad. escena... Que todo el mundo dice que es buenísima, pero que no te la veas. Bueno. Bueno, pues en Cold Mountain esa canción sale en una escena además muy relevante porque hay como unos desertores que han huido, digamos, a los montes Apalaches para no tener que ir a la guerra y una milicia sureña que los busca. Entonces, cuando la milicia los captura, estos músicos desertores cantan en esa canción, que uno de ellos es el actor irlandés, Brendan Gleeson, y entonces cantan en la película de Cold Mountain esa misma canción. Mira, otra fricada. ¿Te acuerdas de cuando hicimos el programazo, que aparte aprovecho y hago un enlace, de Das Boat? Sí. La canción que cantaban en Das Boat era It's a Long Way to Tipperary, que era una canción inglesa. Sí. Y parece ser que es cierto que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial les molaba mucho cantar esa canción a la tropa de los U-Boats. Cantaban una canción tradicional inglesa. Cantaban la misma canción los ingleses y los alemanes. Pero creo que Lili Marlene también la cantaban Sí, de los bandos. los dos bandos, ¿verdad? Pasaban estas cosas. Era el greatest hit. Es como ¿Lili si Marlene? Sí. Es como ¿Quién? si Lili Marlene la cantaban los franceses y los ingleses y los alemanes. La Es que hay una cantaba todo cantante que el se llama mundo. Lily Marlene. Bueno, va, que pero no por la es- canción Lili Marlene de la Marlene canción. Dietrich. Lili Hostia. Marlene es la canción. Ay, me acuerdo del título de la canción. La canción es Ein Apur. Sí. Wayfaring Stranger. Yo soy como un pobre peregrino. Entonces, una canción, pues el alma del peregrino que va vagando en este mundo de dolores y demás. Pero digamos que en estos tiempos ya vemos como que había un crossover entre que el Greatest Hits es como si que estaban cantando Rosalía, los ucranianos y los rusos a la vez, por ejemplo. Básicamente La lo que misma es. canción, que- o el Gangnam Style. Lo que Es sea. una canción, además, es una canción espiritual de rollo religioso y entonces la está cantando, digamos, un poco consolando a los soldados que van a entrar en combate. Sí, ¿verdad? sí, pero es verdad que es como si rusos y ucranianos están cantando alguna canción inglesa, americana de... No, pero en la Segunda Guerra Mundial, que lo vimos en Das Boat, pasaba. Es decir, el Long Way to Tipperary la cantaban los alemanes mientras hundían cargueros ingleses, los hijos de puta. ¿Sabes? Les cantaban canciones en inglés. Bueno, Era pero curioso. para que os hagáis idea, por ejemplo, de Lili Marlene, en algún lado leí que hay dos versiones como mínimo en español. Una es la que cantaban los de la División Azul, o sea, traducida. Sí, y otra los republicanos. Los de la famosa división de la novena, que eran republicanos, también tenían su propia versión. Es decir, Madre todos los mía, bandos qué tenían locura. su versión de Lili Marlene. Hombre, los alemanes siempre tienen un problema, es que su lenguaje suena muy mal, fonéticamente. Bueno, Lili Marlene, Bueno. pero la que la cantaba era alemana, ¿eh? Bueno, Casada con un es, judío. era es tela. algo aceptado por todas las culturas, el alemán suena mal. Bueno, Yo depende tengo lo que- ahí mis, Depende de lo que cantes, Jaime. Sí, no, mira. a ver, hay cosas bonitas, Bueno. pero es que lo bonito es Depende- lo, o sea, lo depende más... de lo que- No, Pero hombre, Lili Marlene no, es una canción carabaretera. pero hay- entonces pero hay el- un el- acuerdo- el hay un alemán queda bien, pero el rollo acuerdo carabaretero. Depende del estilo. Rammstein está muy bien y le viene el alemán perfecto. Por Claro, ejemplo. pero sí, ahí sí. Pero, Claro. pero hay un acuerdo mundial sobre la cacofonía y sobre algunas lenguas Yo nórdicas. tengo la A teoría mí de me que... gusta Rammstein, Yo Jaime. tengo la teoría... El bueno, la inglés teoría- es mucho mejor. Yo considero que la que me resulta más cacofónica de las lenguas europeas que he escuchado, y espero que... Para mí es el neerlandés. El neerlandés. Que no sabes Pero si es es que es un alemán o es alemán, inglés. es un Dodge. Es un Dodge. Es como un alemán mal hablado por ingleses. Claro, exacto. Exacto. O sea, Pedimos disculpas a los holandeses que ven sí, el programa. pedimos disculpas, pero ellos A saben, ver. ellos saben lo que... Saben que lo hacemos con cariño. Y eso que le ganamos el mundial una vez. Vamos a ver, seguimos con el. ¿Dónde estábamos? Toma puya. En el momento en el que Sofil por fin parece ser que ha encontrado los Devons, me parece Sí, que se a llama. los Devons. Lo que pasa es que ha llegado tarde y ya han Se lanzado, inicia el ataque. han Ya ha lanzado la empezado la primera ofensiva, ola. sí. Y él va como un loco en una toma super guay que dicen que es de las más grandes del cine. Mucha gente la recuerda. de la trinchera, esta recién excavada. la compara la escena de la trinchera con la escena de la grúa que hicieron en Lo que el viento se llevó. Sí.
Que también es una barbaridad. Lo que pasa es que aquí la técnica permite hacer trampas. Es decir, esto lo ves y claro, si lo ves desde un punto de vista un poco inocente, dices, ¿cómo han podido hacer esto en una toma? Es imposible. Es imposible hacer esto en una toma porque ves, recuerda que se va chocando con soldados que van a... De hecho, es que da la sensación casi que él dispara la salida de los soldados, ¿verdad? Porque le está diciendo el teniente, no salgas todavía, que todavía no es la hora. Y el tío sale porque le es más cómodo salir de la trinchera corriendo, avisar al, no sé si el teniente, no sé qué. No, un coronel, creo. El coronel Mackenzie, sí. que es Benedict Cumberbatch o Sherlock Holmes. Creo que algún crítico incluso ha hablado de estética de videojuego, ¿no? Porque va corriendo, se va tropezando con todo. Pero es muy bonita, es maravillosa esa escena. Pero es verdad que da la sensación, dices, ¿cómo han podido hacer esto? Dice, porque no lo han hecho realmente. Y he estado investigando un poco cómo han hecho esta técnica de una toma solo. Y resulta que es que han utilizado un poco de ordenador, pero también han intentado congelar la imagen en un momento y que luego el actor siga en esa misma posición. Pero tú fijaros la dificultad cuando no es un actor, sino que salen 10 o 15 a la vez. Muy difícil, ¿verdad? De Russian Ark, que algún día haremos el programa, lo hacen de una toma de verdad. Pero pones muchas cámaras. No, pero no poner una cámara, pues solo lo hacen con una cámara. Aparte es una cámara experimental la que han utilizado para la película. No tengo aquí apuntada, pero es ¿Google una... Maps o qué? Es una específica, sí. Es como la de Google Maps, que van con el coche. Con 360, bueno, sí. Es verdad. No, pero es una sola cámara, tío. La que está a mí esa parte me gustó mucho. Pues, pero al final el coronel llega ahí y el coronel pasa de él al principio. Le había advertido Mark Strong, recordar, que le dice, busca testigos, Sí. porque igual el tío aún así quiere lanzar el ataque. Y el tío no le quiere decir, hombre, pero si una nota firmada por el general, dice, aún así, cuidado. Y recordarlo que le cuesta pararle. Y yo creo que hasta le jode un poco, ¿verdad? Sí, tenía su ofensiva preparada. Bueno, luego le explica, voy a decir, bueno, sí, de todos modos le voy a decir, claro, ¿qué más da? Si la hemos suspendido y si pasado mañana nos van a hacer otra ofensiva insensata. Aparte dice al final, si al final vamos a quedar vivos tres. Es como una especie de fatalismo. Y dice, bueno, Sí. pues ya que está, vamos a hacerla hoy, ya que está organizada. Si no, van a morir mañana o pasado. Total. Y eso, que es una peli dura de narices, pero recordar que aunque nos pone la miseria de las trincheras, no nos ponen los ataques químicos, que eso debía ser la peor parte, ¿eh? O sea, Es los verdad, ataques de eso con no gases, se habla. Tela. Bueno, yo creo que lo peor más que los químicos eran precisamente lo que se ve en la película, esos ataques a pecho descubierto para tomar posiciones, que ahí caían como... Recordar Que en Vietnam se repiten. moscas. En Vietnam se repiten. Se repite muchas veces. Tomar una colina y perder 1000 soldados para nada. En eso además los británicos eran especialistas en esas ofensivas. Esto fue poco antes precisamente de los hechos en que estaba basada la película. O sea, especialistas en joder su tropa. Sí, bueno. horrores como la batalla del Somme. Es Sí. decir, que era pues para después 6 meses con no sé cuántos... Es que, Jorge, corrígeme, pero... centenares de miles de muertos para avanzar 8 kilómetros de frente. Corrígeme, Una cosa pero la absurda. Primera Guerra Mundial es famosa por el poco interés que tenían los altos mandos por el poco valor que le daban a su tropa. Y eso cambia, me han dicho que eso cambia un poquito luego en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya se dio, por ejemplo, el año 17, aquí es el punto de vista británico, para los franceses el 17 fue una especie de año de transición porque hubo unas batallas horriblemente sangrientas, una que se conocía como el Camino de las Damas y no sé qué. Entonces en el 17 se produjeron una serie de motines muy fuertes en el ejército francés. Sí. Pero, o sea, motines, en gran parte del frente se amotinó la tropa. Están hartos de la guerra y hartos de ser utilizados pues como una carne disparatada. Entonces es cuando se hace cargo de aquello el general Pétain, Sí. el que luego va a ser el colaboracionista. De hecho, dicen que lo que le salvó de la horca por haber sido tan colaboracionista fue porque era un gran héroe de la Primera Claro, Guerra Mundial. había sido el Pétain, héroe si de no, le Verdún, habían- pero Pétain era muy apreciado por los soldados porque Pétain era de los que veía con muy malos ojos esas matanzas insensatas. A ver, era militar, entonces dice, Sí. bueno, a ver si tiene que morir soldados por la patria, es decir, que mueran, pero hombre, que mueran por algún objetivo práctico, no así. Es lo por- que le por- salvó de haber sido fusilado por haber sido tan Exacto, colaboracionista con Hitler luego, pero bueno. Y recuerdo haber leído en algún sitio que luego casi todos los que fueron generales en la Segunda Guerra Mundial habían combatido la primera pues, Sí, como Rommel, sargentos, todos. Rommel, de gol, ¿no? Peyton y De demás, sí. gol también. Pero Pues, de Gol que era puede que como de joven quizá. pero debía ser un no sé si sargento debía ser chusquero, muy- no era nadie del otro mundo. Entonces, algunos de estos luego en la Segunda Guerra Mundial pasaba también con un general alemán que era Guderian. Eran pero famosos. Guderian fue casi el más grande que Pero, tuvieron los pero eran muy alemanes. apreciados por la tropa porque eran renuentes a perder hombres por perderlos. Sí. Eso le Rommel pasa, por también. ejemplo, a Rommel, a Patton, curiosamente, y otros. Guderian, sí. Entonces, era porque ellos mismos, como militares, pues, no sé, como tenientes o capitanes jóvenes, se habían quedado espantados con esa matanza inútil, sobre todo insensata. Muchos Es decir, estaban que era- traumatizados. Incluso dicen que, mira, estaba viendo yo hace poco otro documental más sobre Dunkirk y decía que es que Hitler tenía una tara con lo que eran con los pantanos de la zona de Dunkirk
porque lo recordaba él y decía que ahí se iban a empantanar los tanques, que mejor tirar... Es decir, todos los líderes de la Segunda Guerra Mundial habían hasta la Primera. Sí. Churchill tenía un trauma muy grande con los desembarcos. De hecho, estuvo intentando parar el desembarco de Normandía. Fijaros que tardaron 2 años en hacerlo. Y aún así, el que más pegas puso fue Churchill. ¿Por qué? Porque se acordaba de Gallipoli, que de alguna forma se lo echaron en cara. ¿El Gallipoli es Dunkerque? No, Gallipoli fue la gran... Que la cagó, ¿verdad? Sí, fue recomendación de Churchill en la Primera Guerra Mundial. La cagó y murieron como... Pues lo que os hemos ¿Gallipoli comentado dónde está, antes, perdón? En Turquía. Gallipoli es la Turquía europea, entonces es esa península que cierra el acceso al mar de Mármara, donde está luego constantemente... La idea estratégicamente era brillante, era tomar los estrechos de los Dardanelos para bloquear el acceso entre el Mediterráneo y el mar Negro. Vale. ¿Qué ocurre? Que el ejército británico... Pues y los franceses también, con absoluta arrogancia, dice, bueno, pues vamos a tomar esto que son 4 turcos con los sables. Se encuentra que el ejército turco se había entrenado, había sido modernizado por los alemanes en el último momento, estaba bien dirigido, no, pero era un ejército bastante competente. Y les dieron para el pelo. El desembarco fue una chapuza y un fracaso. Y entonces lo que hacen es lo de aquello de Sostería y no Mendaía, y durante meses y meses y meses intentan tomar la península aquella con una mortandad pavorosa. Es verdad, cierto. Bueno, al final esto ya hemos llegado a la final de la película. ¿Qué es lo que tenemos? Que consigue por fin parar el segundo ataque, la segunda oleada. Bueno, a medias, porque ya da orden de retroceder, pero ya con muertos. Debemos volver, pero con mucho muertos. Y encuentra al hermano. Encuentra a Robb Stark, ¿verdad? El hermano. Robb Stark, una mierda de papel. En general, dices. No, digo Robb Stark. Es que aquí los actores conocidos... Que menuda mierda de papel, digo, para 10 minutos. ¿En esta película o en general? En esta película. Sí, no, en esta peli. 10 minutos, dice, y 2, tío. Pues menuda mierda. Pero es que aquí los... Tampoco tiene una expresividad el chico así como... No, es tu papel, wow, Bueno, aquí, después de la escena del siglo, aquí wow. Es que hemos hablado mucho de Juego de Tronos. Hay una parte de Juego de Tronos que el casting no es muy allá, ¿eh? Entonces, este igual es... No, me parece un poco triste, la verdad. Pero bueno, pero es que realmente aquí los actores más conocidos salen muy poquito. Pero Colin Firth, hostia, sí, pero mola mucho. Pero es el que se le encarga la misión al principio, pues sale 3 minutos. Entonces, ¿qué os parece el actor que hace de... ¿Cómo se llama el actor que hace de Ron en Harry Potter, que es el protagonista? ¿Cómo se llama? Pues la verdad es que debe ser el papel de su vida. Si es que ni os acordáis. Sí, es George McKay. George McKay. ¿Qué os parece? Lo sé porque lo he mirado. ¿Qué os parece? Yo sé que este tío en la vida real se lió con Hermione, de verdad. Creo que al final fue su novio. No jodas. No lo consiguió Harry Potter, lo consiguió este tío. Hombre, es que... Pero iba de tonto. Bueno... Pero bueno, ¿qué os parece como actor? O sea, ¿merece la pena? Sobre todo con esta película, ¿no? Sí, hombre, es el papelón de su vida, no me jodas. Sí. Hombre, básicamente tiene todo el rato casi la misma cara. Esa cara un poco así como, no digo al helado, pero como estupefacto todo el rato. Tiene que ir corriendo. Pero ¿es la cara que tendrías si estás en esa situación? Hay un par de momentos que nos saca de quicio. Cuando cuando le mete prisa a Mark Strong porque se queda con el cadáver ahí, diciendo, bueno, pero vámonos. Y luego cuando se queda ahí llorando cuando sale del río también, que hay un par de veces en las que dices, bueno... Cuando se queda apoyado en el árbol escuchando la canción. Hombre, pero tiene un trauma postraumático. Bueno, ¿y quién no? Claro, ya. ¿Y quién no la tiene ahí, macho? Tanto es igual. O sea, pero ¿quién hubierais preferido que le hubieran hecho ñigui, el del avión? ¿A él o al otro? Vamos a ver, piensa que también... Lo que pasa es que no iba a avisar a su hermano, evidentemente. Bueno, podría ser un giro. Yo creo que tenía toda la pinta de que este iba a morir, ¿eh? Es que Blake es como... El que muere es súper responsable. Sí, que muera. Así como muy eso. Entonces, es el que muere en estas películas. Es como que te la dejan votando para que... Según les ves salir a los dos, según les ves a los dos salir de la trinchera... Blake es el que muere. ¿Os habéis fijado del detallito que empiezan la película mirando fotos apoyados en un árbol y termina película exactamente igual, sí. apoyado en un árbol mirando la misma foto? Las fotos de su familia. Una foto dicen vuelve con nosotros. Así. Por favor, y tal. Y es una peli muy bonita, muy guay. De hecho, yo no sé si... Porque fue el del 2019. Yo no sé si de alguna forma le pilló un poco la pandemia y no cogió tanto renombre, porque es una peli que está muy bien. Y... A mí me gustó y es verdad que saltó a las plataformas enseguida. ¿Verdad? En el cine no... Yo he leído que no ha tenido un éxito así... Bueno, ha tenido una recaudación buena, pero ha tenido una buena recaudación en las plataformas. 100 millones ha costado y 384 ha sacado. Os cuento como anécdota. Esta fue la última película que yo vi en una sala de cine antes del COVID. Eso fue que en enero o febrero del 20...
Y además, por cierto, no hace el caso ahora, pero estando en Irún, una tarde-noche de estas de invierno en el País Vasco, que diluviaba a mares, y el único plan posible para no quedarse en casa, pues era una sala de cine. La Primera Guerra Mundial. En un centro comercial de Irún, no que iba a decirme, ¿no? Y luego la siguiente película que vi en una sala de cine después del COVID fue, que hicimos el programa, fue la del Último Duelo. Entonces yo, curiosamente, de esta película me he acordado porque cuando estábamos con las salas de cine cerradas, me acordaba que era la última película que había visto en sala de cine antes de la pandemia, Esa suerte que tuviste porque a mí me hicieron ver para el programa Tenet y todavía no se lo perdono a los que me hicieron verla. Dios mío. Sí. Hay que decir que esta película, esta la vemos ahora mucho Nolan, en plataformas. Nolan, ¿no? Sí. Esta película tú la ves en pantalla grande de cine y claro, mola mucho, pero es tremenda. O sea, no... Y bueno, las escenas de Tenet son tremendas, pero es una puta drogadicción. Perdona. Tenet a mí me parece un fraude, la verdad. Una mierda. Perdón. Sí, sí, mucha gente. Pero ¿se puede decir esto en YouTube? Sí. Una Sí. mierda. Es que las películas con acertijo no me gustan. Lo que no hay que hacer es intentar no soltar tacos en los primeros 15 minutos del programa porque me desmonetizan. A partir del minuto 15 podéis decir todas las burradas. Yo lo que no entiendo de Tenet es, se basa hay una especie como de acertijo que se encontró en Pompeya, que es el de Sator, Tenet, óperas rotas, entonces va poniéndole eso. Entonces yo no veo ninguna relación entre eso y la película. Pues es que ni ellos lo saben. Estas cosas tan tramposas que hacen a veces es una en las consecución series, de heroína, cocaína es como un rollo, como le quiere meter ese rollo cultureta, pero sin venir a cuento. Ya hicimos un programa de... ¿Hiciste un programa de Tenet? Hicimos un programa de Christopher Nolan y te lo perdiste. Ah, vale, pero de Tenet se merece... Nada más salir de... No, Tenet no se merece nada, perdona, no se merece nada, o sea... Arder el noveno círculo al infierno, además se merece eso. O sea, hijo de puta, perdón. Total, pues esta peli la hemos fusilado más o menos, Sí, ¿no? es que no tiene más, ñigui, o sea, tío corriendo, ñigui, matan a su Bueno, compañero, es verdad que como argumento, salva es francesa, una Río... obviedad. Salva francesa, Río, llora, musiquita, llega, salva. A mí el darle la leche al niño francés y los dos momentos estos de flaqueza me sobran un poquito. Bueno, dos más antes, volviendo a retomar el principio, ya para ir cerrando. Antes hemos comentado lo de que las pocas películas que en los últimos años, en comparación por lo menos, han hecho con la de la Primera Guerra Mundial frente a la Segunda. Ha habido grandes clásicos tipo... Senderos de Gloria. Senderos de Gloria... sí, ha quedado como más en segunda, aparte por ejemplo la película de Galípoli, que en su día fue un gran clásico. Luego está la película que no recuerdo el nombre ahora, que es la de Steven Spielberg, la del caballo, que... no me acuerdo. Bueno, la historia del caballo que sobrevive y demás. Luego hay una película francesa que es la de Largo Domingo de Noviazgo, la del director de Amélie, que también es una película como un poco rara porque es de como comedia romántica, pero saca Platón, el horror de las Platón trincheras. es de la primera Es de o de la Vietnam, segunda? De Vietnam. Platón es de Vietnam. Y antes habéis mencionado el Y tema la de Reds de Warren Beatty no es es de esa época, ¿no? Es de la Revolución Rusa, pero bueno. Sí, pero ya es la revolución, no es exactamente la guerra. Pero hay una película reciente que se acaba de estrenar en una plataforma en Netflix, que es una producción alemana. A ver. Y se llama Sin novedad en el frente. Pero es desde la segunda esa, ¿no? No, es de la primera. Ah, es de la primera. Claro, hubo una novela, el libro más odiado por Hitler, más odiado, era uno de un escritor que había excombatiente de la Primera Guerra Mundial alemán, que era Erich Maria Remarque, que escribió un libro autobiográfico basado en sus experiencias que se llama Sin novedad en el frente, que fue uno de los grandes clásicos de libro antibelicista con conocimiento de causa. Este libro, Hitler le había dado orden, según tomase el poder, de quemar todos los ejemplares. Todo, claro. De esta película se han hecho varias versiones. Hay una de los años 30 clásica, luego una setentera bastante prescindible, y se acaba de estrenar una versión nueva en Netflix, que es una producción alemana. Está en el top, ¿eh? O sea, sí. ¿Cómo se llama? Sin noticias de... Sin novedad en el frente. Yo estaba pensando que era de la segunda. Y aquí vemos el punto de vista alemán, muy crítico con la guerra y demás. Sí, claro. Con lo cual... Bueno, en general... no sé si habrá un interés renovado, ¿no? Por la guerra otra vez. Es verdad. Pues vamos a ir pensando la próxima. ¿Qué hacemos? ¿Tenéis aquí algún antojo que siempre mola y dejarlo? No, Tenet no va. Tenet ya hablamos en su momento y para ponerla a parir. Desde un punto de vista histórico, que tenemos aquí a Jorge, ¿qué podíamos... Peaky Blinders algún día, Jorge? Bueno, cuando termine de verla. Ya has empezado, ¿no? He empezado a verla. Pues por ejemplo, una de esas, ¿vale? Venga, chicos. Venga, hasta otra. Hasta luego.